Hola a todos, el día de hoy nos encontramos nuevamente por aquí para poder narrar acerca de una historia que se mueve justamente entre el deseo más absoluto, la manipulación más inocente o diabólica y el poder de la imaginación. Vamos a hablar de lo que ocurre en los cuadernos de Don Rigoberto, de nuestro gran amigo Jorge Mario Pedro Vargas Llosa. Ahora, para que entiendan el contexto, imaginen a un hombre, ¿no? Don Rigoberto, es un gerente de seguros, un tipo gris y rutinario de día, pero que de noche se transforma. No en otro sentido, sino que se transforma con otra personalidad, digámosle, donde en su privacidad es un esteta, un amante del arte erótico y un hombre obsesionado con su esposa, la hermosa doña Lucrecia. Ahora, pero hay un problema grave, están separados. Y se preguntarán justamente por qué. Ahora, por culpa del hijo de Rigoberto, Fonchito, un niño que parece un querubín, un ángel rubio, pero que provocó al final un escándalo sexual real o inventado, no se sabe, que hizo que Rigoberto echara a Lucrecia de la casa. Ahora, Rigoberto vive solo con el niño y sus fantasías, y Lucrecia vive pues sola en una casa en el olivar de San Isidro, extrañándolo. Ahora, el regreso de Fonchito y la manipulación que ocurre aquí. La historia arranca fuerte. De repente, Fonchito empieza pues a visitar a su madrastra, ¿no? A Lucrecia. Se escapa del colegio o de sus clases de pintura y aparece pues en su puerta. Imagínense la escena. Lucrecia, pues que fue expulsada por culpa de este niño, ahora lo ve ahí arrodillado, pidiéndole perdón, diciéndole que le extraña, que la casa es un infierno sin ella. Ahora, el niño es un maestro de la manipulación. Le dice, madrastra, mi papá... mi papá se está volviendo loco sin ti. Habla solo, se encierra. Lucrecia, aunque al principio está furiosa y dolida, poco a poco empieza ya a caer en la red de este niño. Imagínense la manipulación de un niño. Ahora, Fonchito no es un niño normal, está obsesionado con un pintor austriaco, Egon, Egon Schiele, y bueno, ubican esos cuadros de cuerpos retorcidos y erotismo crudo. Bueno, el niño se sabe la vida de este gran pintor que es Egon de memoria y se identifica con él y empieza pues a usar estas historias de arte para meterse justamente en la cabeza de Lucrecia. Ahora, mientras tanto, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué hace don Rigoberto? Este hombre vive bajo sus cuadernos. Son su refugio. En ellos escribe cartas imaginarias a Lucrecia que nunca envía. Escribe ensayos sobre sus manías, sobre por qué odia el deporte, sobre por qué ama los cuerpos exuberantes y sobre cómo el erotismo es un arte superior. Entonces, Rigoberto extraña a Lucrecia de una forma visceral. Se pasa las noches recordando sus encuentros, idealizándola, convirtiéndole justamente en una obra de arte viviente. Ahora, la imagina como Danae de Klein recibiendo pues una lluvia de oro. La imagina como una modelo de Renoir. Entonces, para él, Lucrecia no es solo una mujer pues simple o común. Es su musa, es su lienzo, su arte, su inspiración. Pero su orgullo le impide llamarla. Entonces se muere de ganas, pero se mantiene firme en su soledad, consolándose pues solo con sus escritos y sus grabados eh, caros. Ahora, viene la estrategia. ¿Cuál sería la estrategia? Y es aquí donde la trama se pone ya increíble, digámosle en este punto, porque de repente empiezan a llegar cartas anónimas. A Lucrecia le llegan cartas apasionadas, llenas de referencias artísticas, cultas, pidiéndole pues que haga cosas eróticas, que pose frente al espejo, que se disfrace. Entonces ella lee estas cartas y piensa, tiene que ser Rigoberto. Nadie más conoce mi cuerpo así. Nadie más escribe de esta forma tan barroca y exagerada. Entonces, estas cartas le dan esperanza. Piensa que Rigoberto la está buscando, que quiere reconciliarse a través de este juego secreto, ¿no? Como un juego de roles, digámoslo. Entonces, y ojo al detalle,
A Rigoberto también le llegan cartas. Ahora, eso es lo curioso, que a ambas partes le llegan cartas anónimas. Cartas supuestamente de Lucrecia, donde ella parece confesar sus deseos, su sumisión, sus ganas de volver. Entonces Rigoberto las lee y aunque duda, quiere creer porque él sí está ilusionado, está enamorado. Entonces es como si ambos estuvieran jugando al gato y al ratón, enviándose señales de humo cargadas de erotismo. Entonces, mientras las cartas van y vienen, Fonchito sigue visitando a Lucrecia. Las conversaciones entre ellos son raras. Entonces el niño le habla de cómo Schill pintaba pues niñas desnudas. Le pide a Lucrecia que imite poses de los cuadros, ¿no? Entonces hay una tensión constante. Lucrecia a veces siente que está hablando con un viejo pervertido atrapado en el cuerpo de un niño. Entonces Fonchito le cuenta historias trágicas, que el papá de Schill murió loco de sífilis y que él tiene miedo que a Rigoberto pues le pase lo mismo por la soledad. Entonces le dice: madrastra, tienes que amistarte con mi papá. El niño es el mensajero, el puente, pero un puente lleno de trampas. Y justamente aquí hay una escena clave donde Fonchito le habla de un espejo que tenía Schill y Lucrecia empieza a atar cabos. Una de las cartas anónimas le pedía algo muy específico sobre un espejo y un disfraz de fiera. Y ella piensa, pues no, un momento, ¿cómo sabe el niño esto? ¿O es que Rigoberto se lo contó? La confusión aquí ya comienza pues a desatarse. Entonces, finalmente, la tensión ya es insoportable. Las cartas proponen una cita a ciegas, disfrazada, en el hotel Sheraton. Entonces Lucrecia, convencida de que es Rigoberto quien la cita para una noche de pasión y reconciliación, decide ir. Entonces se disfraza de una mujer fatal, peluca pelirroja, medias negras, todo el arsenal. Entonces va al hotel, nerviosa, tomándose unos whiskies para darse valor, y aquí la noche es surrealista. Se encuentra con gente conocida que no la reconoce, ve prostitutas, vive en una aventura casi onírica, pero al final el encuentro se da, o más bien la reconciliación se cocina en este caso. Rigoberto y Lucrecia finalmente rompen el hielo, se confiesan, se dan cuenta de que ambos se morían por volver, tienen una noche de reencuentro espectacular donde todas esas fantasías pues de los cuadernos parecen cobrar vida. Vuelven a ser pareja cómplice que vive pues en su propia burbuja de placer, aislado de la mediocridad del mundo. Y aquí viene la revelación final, en donde el arquitecto del destino comienza ya a decirnos qué es lo que ocurre. Aquí viene el giro maestro, lo que deja pensando justamente, ya cuando están juntos, felices en la cama, deciden pues hablar de las cartas. Oye, qué buena idea tuviste, ¿no? Con los anónimos, ese jueguito me pareció bien, comenzaron. Entonces le dice uno al otro, y el otro responde: yo no te escribí nada. Yo pensé que fuiste tú. Entonces sacan las cartas, comparan las letras y se dan cuenta de la verdad. No fue Rigoberto, no fue Lucrecia, todo este tiempo fue Fonchito. Y aquí el niño, ese niño con cara de yo no fui, se había estado metiendo al estudio de su padre a escondidas y había leído los cuadernos de Don Rigoberto, esos textos privados y sagrados. Entonces había copiado frases enteras, había imitado el estilo, entonces había usado también los deseos secretos de su madrastra y había usado la nostalgia de ella para escribirle a él. Entonces Fonchito manipuló todo desde un principio, todo, porque las cartas fueron de sorpresa. Entonces, como había prácticamente copiado el mismo estilo del escritor, en este caso, ¿no? De los secretos que guardaba en su libro, pues lo hizo creer a Lucrecia que pues se estaba muriendo por él, y ambas partes también, porque el mismo estilo de enamoramiento lo inculcó con Lucrecia, y así sucesivamente pues creyeron que ambos estaban hablando cuando verdaderamente fue Fonchito todo este tiempo. Por eso Fonchito manipuló todo, orquestó la reconciliación como si fuera un director de teatro, mejor dicho. ¿Por qué? ¿Por qué los quería ver felices? ¿O por qué quería recuperar su estructura familiar, su comodidad, su público? Entonces, al final, Rigoberto y Lucrecia deciden no castigarlo. De hecho, quedan fascinados
porque se dan cuenta de que el niño es un genio, un artista de la vida, alguien que ha logrado lo que ellos solo soñaban. Claro, él fue el único que rompió el hielo, ¿no? Digamos, pero es un niño. ¿Por qué un niño, o sea, por qué ellos dejarían que un niño lea algo privado y algo de adultos? Y todavía, bueno, ellos están felices por la parte de que, bueno, se reconciliaron, ¿no? Pero el niño ya quedó con esas ideas. Entonces, ¿por qué decir no castigarlo cuando verdaderamente sí debían, o sea, no castigarlo de una forma tan cruel, ¿no? Pero al menos conversar, ¿no? O prohibir cosas, de que no debe leer cosas secretas. Pero bueno, ellos lo normalizan, digamos, en aquel tiempo, ¿no? No creo que en este tiempo se normalicen estas cosas. Ahora, durante un tiempo, digamos que pues esto, lo que sucede con pues Fonchito organizó todo como si fueran personajes de teatro, prácticamente han sido marionetas de un niño que entiende justamente el deseo y la psicología humana, mejor que cualquier adulto. Y aquí la novela termina pues con ellos planeando un viaje a Viena, pues la ciudad de Egon Schiele, que para darle el gusto al niño, se presentan como una familia feliz, restaurada, pero queda esa sensación extraña. Han recuperado su felicidad, sí, obviamente, pero gracias a las maquinaciones de un niño que opera desde las sombras. Un niño que ha demostrado ser el verdadero dueño de la casa y de sus destinos. Entonces, esto deja algo intrigante, ¿no? Cómo esta familia, esta pareja, vive tan feliz cuando verdaderamente tienen atrás de ellos al verdadero, pues, autor, al verdadero autor de tantas cartas que se habían enviado, la manipulación que existió, y eso, pues, comparándolo con la vida actual, verdaderamente, si hay niños que, pues, son astutos, son, pues, manipuladores, que conocen la psicología humana, como justamente lo hemos comentado, y eso pues no hay que normalizarlo. Por más que pueda pues beneficiar a una persona, en este caso a la pareja de que se están amistando, ¿no? Que pues se llegan a conciliar su amor, que llegan pues a establecer algo serio, no es motivo, o sea, el hecho de que estén juntos no es motivo de decir, ah, no, pues gracias al niño, a pesar de que leyó todas nuestras fantasías sexuales, a pesar de que leyó todos nuestros secretos, todo lo que tenemos de amor, gracias a él pues estamos juntos. No, porque eso no se debe normalizar, que un niño pues lea algo secreto, algo para adultos, eso no va. Entonces aquí nos damos cuenta que pues la manipulación también entra en juego, porque el niño comenzó a manipular psicológicamente a la amada y también al amado. Entonces es un juego pues muy turbio, porque un niño, ¿cómo podría pensar en jugar con personas adultas? Por medio de escrituras, por medio de cartas. Y bueno, los adultos, y por medio de cartas, pero también, ahorita que me pongo a pensar, incluso engañó en escritura, porque como son adultos, pudieron entender o pudieron diferenciar la escritura de un niño a la escritura de alguien que ya conocieron durante muchos años. Digamos en este caso de Lucrecia, ¿no? Que ella tiene su propia escritura, igual que el otro señor. Entonces, por ahí como que el niño también aprendió a escribir tal cual pues escribieron los amados, ¿no? Los que se aman. Bueno, es una total confusión, pero deja que pensar, ¿no? Porque nos damos cuenta cómo lo normalizan y eso no debe pasar. Y así termina pues esta historia con el triunfo de la fantasía justamente sobre la realidad y con la certeza de que en esa casa la normalidad solamente es una máscara. Ahora, el mensaje. Bueno, ya conocemos la historia, ya vimos el enredo, la seducción, la manipulación del niño, los deseos de los adultos. Pero si nos quedamos solo con eso, nos estamos perdiendo la mitad de la película, mejor dicho, porque Los cuadernos de Don Rigoberto es una novela sobre un triángulo amoroso extraño, sí. En el fondo es un manual también de resistencia. Ahora, ¿resistencia contra qué? ¿Contra qué podría ser? Obviamente, resistencia contra la realidad, contra esa realidad gris, aburrida y aplastante que todos vivimos de lunes a viernes. Así que vamos a desmenuzar el mensaje profundo de esta obra y ver cómo choca brutalmente con el mundo real.
porque verdaderamente este es un mensaje totalmente, digámosle, confuso y a la vez intrigante, cómo normaliza, ¿no? En este caso lo que había ocurrido por parte de las personas adultas. Pero bueno, lo primero que nos grita este libro es una verdad incómoda. La vida real, por sí sola, es insuficiente, es mediocre. Fíjense en Rigoberto. De día es un tipo normal, un gerente de seguros, su trabajo es evitar riesgos, ser predecible, ser un gris. Esa es la realidad que la sociedad nos impone. Trabajar, pagar cuentas, ser ciudadanos, ser personas respetables. Pero el mensaje de Vargas Llosa aquí es que la libertad verdadera no está en la calle ni en la política, ni mucho menos en el trabajo. Está en la mente, está en la fantasía. Don Rigoberto sobrevive porque tiene un mundo secreto, sus cuadernos. Él nos enseña que tenemos el derecho y casi la obligación de inventarnos una vida paralela. ¿Para qué? ¿Para qué inventarnos una vida paralela? Para no morir del aburrimiento. Su mensaje es, si la realidad no te gusta, invéntate otra. No es locura, es higiene mental. Él embellece a su esposa con la imaginación, la convierte en una diosa, en una musa, en una obra de arte, porque si la mirara solo con ojos realistas, obviamente la magia se acabaría, ya no existiría. Y ahora pasamos a otra parte más delicada. Aquí entramos en terreno pantanoso, pero a la vez fascinante. El libro hace un contraste brutal entre lo que Rigoberto llama erotismo y lo que el mundo real pues consume, ¿no? Que es la parte erótica sexual. Bueno, no podía decir la palabra porque justamente este video va a ser subido a YouTube, entonces la palabra sería muy fuerte. Algo pues, algo sexual, ¿no? La palabra sexual. Entonces, en nuestra realidad actual, el sexo muchas veces es consumo. Rápido, físico, gimnasia, como diría Rigoberto. Pero el personaje nos dice, no, eso es de animales. Mejor dicho, es instintivo. Entonces, para él, el erotismo es arte, es teatro, es ponerle disfraces a la vida. Entonces, el contraste es clarísimo. Mientras el mundo real busca desnudez rápida, Rigoberto busca el ritual, la demora, el misterio, la paciencia, la delicadeza. Entonces, el mensaje es que el placer no está en el acto físico, sino en todo lo que tu cerebro construye alrededor de ese acto. Es una crítica a nuestra sociedad que ha perdido pues la capacidad de ritualizar el amor y lo ha convertido pues en un trámite más. Ahora, hablemos de Fonchito, el niño. En la realidad tendemos a idealizar a la infancia, ¿no? Decimos los niños son puros, los niños no mienten, son ángeles. Entonces, esta novela agarra ese concepto y lo destroza contra el piso. El contraste con la realidad es chocante. Fonchito tiene cara de ángel, porque justamente se relaciona con el concepto anterior. Pero la mente de ajedrecista, maquiavélico. Vargas Llosa nos está diciendo, cuidado, la inocencia es una máscara. El mensaje aquí es sobre el poder. No importa si tienes 12 o 50 años, si sabes qué botones presionar en la mente de las personas. Tienes el poder. Fonchito entiende mejor la psicología humana. Entiende mejor la psicología humana que su propio padre, con sus cuadernos tan fantasiosos. Entonces, en la vida real, subestimamos a los niños. En la novela, el niño es el titiritero que mueve los hilos de los adultos, demostrando que el deseo y la manipulación no tienen edad. Entonces, esto es una versión moderna y retorcida del Edipo, el hijo que no necesita matar al padre, sino manipularlo para conseguir a la madre, o en este caso, a la madrastra. Entonces, hay una parte de los cuadernos donde Rigoberto critica ferozmente los deportes, el patriotismo, los delfines, los desfiles, todo lo que sea masa, entre comillas, ¿no? Piensen, ¿no? en la realidad actual. Nos encanta pertenecer a grupos, ponernos la camiseta de un equipo de repente, ir a marcha, sentirnos partes de una manada,
o sea, de un grupo social, de un grupo que ayuda, ¿no? Entonces, Rigoberto odia eso. El mensaje filosófico del libro es el individualismo radical. Nos dice que la única patria verdadera es nuestro cuerpo, nuestra cama. Que cuando, bueno, que cuando nos unimos, justamente, que cuando nos unimos a la masa, dejamos de pensar y nos volvemos totalmente estúpidos. Es un contraste muy fuerte con nuestra cultura latina, que es muy gregaria, podemos decirle, muy de estar todos juntos, estar todos unidos. Entonces Rigoberto dice, no, yo soy yo y mis fantasías, lo demás es ruido. Entonces es una defensa justamente a ultranza de la privacidad. Y aquí, para cerrar, el gran contraste final es sobre la verdad. En la vida real, buscamos la verdad objetiva. ¿Pasó o no pasó? ¿Fonchito fue seducido o fue él el seductor? La novela aquí nos deja pues con la duda, ¿no? Una duda eterna y nos lanza su mensaje final. No importa la verdad, importa la historia que nos contamos para ser felices. Entonces Rigoberto y Lucrecia deciden aceptar la manipulación de Fonchito, sabiendo en el fondo que el niño falsificó las cartas, que manipuló todo, pero deciden ignorarlo. ¿Y por qué? Porque esa mentira les permite ser felices. Prefieren una familia feliz, construida sobre una ficción, que una soledad triste basada en la realidad. Y justamente eso, amigos, es el espejo más duro que nos pone el libro. ¿Cuántas veces en nuestra vida real aceptamos pequeñas mentiras o nos contamos cuentos a nosotros mismos solo para poder seguir adelante? ¿Cuántas veces nos inventamos alguna frase para poder engañar nuestra mente y poder continuar con lo nuestro? Es así como los cuadernos de Don Rigoberto no es solo una historia de gente rara, sino que es la prueba de que todos, absolutamente todos, necesitamos un poco de ficción para soportar, pues, la realidad. Y es aquí como culminamos con esta obra maravillosa de nuestro gran premio Nobel, Vargas Llosa. Con esto me despido y nos vemos pues hasta la próxima. Muchas gracias.